Guía de cultivo para guisantes. Los guisantes son semillas pequeñas, redondas y verdes que crecen dentro de una vaina en una planta trepadora. Cada vaina de guisante puede contener de 4 a 10 guisantes. Los guisantes se consumen como verduras y se pueden consumir frescos, congelados, enlatados o secos. Los guisantes frescos son verdes, pero también pueden ser de color amarillo pálido. Forman parte de la gran familia de las legumbres, que incluye los frijoles, las lentejas y los garbanzos. Existen diferentes tipos de guisantes, entre los que se incluye guisantes de jardín o guisante inglés. Arvejas son los guisantes dulces y verdes. Las vainas no son comestibles, por lo que es necesario sacar los guisantes de las vainas. Guisante de nieve, o también conocido como tirabeque, son vainas más planas con guisantes pequeños en el interior. Se pueden comer enteros con la vaina. Guisantes dulces. Son dulces y se pueden comer tanto con las vainas como con los guisantes en el interior. ¿Cuándo cultivar guisantes en casa? Según la Escuela de Jardinería de Dallas, los guisantes dulces se siembran a principios de la primavera en climas más fríos. Pero en el norte de Texas, plantar guisantes dulces en octubre y noviembre da los mejores resultados. Debido a que los guisantes dulces requieren al menos 50 días de temperaturas inferiores a los 60 grados, una ventana de siembra en otoño es ideal. A los guisantes les gustan los climas más fríos y su crecimiento puede darse cuando las temperaturas superan los 70 grados. ¿Dónde cultivar guisantes en casa? Para obtener los mejores resultados, los guisantes dulces deben plantarse en un lugar donde reciban la mayor parte de la luz solar directa durante el día. Si hay demasiada sombra, habrá menos floraciones. Prepare el área con mucho abono antes de plantar. Incluya esquistos expandido para ayudar a aflojar el suelo compactado si este es pesado y drena mal. ¿Cómo cultivar guisantes? Las semillas de guisantes dulces se deben sembrar con una separación de 2 a 3 pulgadas y una profundidad de 1 pulgada. Para que las plantas tengan espacio para madurar, aclare las plántulas cuando tengan 2 pulgadas de alto, espaciándolas entre 4 a 5 pulgadas. Si las semillas de guisantes dulces no germinan entre 10 y 21 días después de la siembra, plante semillas nuevas. Es mejor prevenir que lamentar. Los guisantes dulces no requieren ningún fertilizante adicional aparte del abono que agregue antes de plantar, a menos que su suelo sea extremadamente deficiente, pero si necesitan una humedad constante durante toda la temporada de crecimiento. Los guisantes dulces comienzan a florecer abundantemente en el norte de Texas a principios de mayo. Recoja las flores de guisantes dulces con regularidad. Florecen más a medida que realiza cortes adicionales. A algunos jardineros les gusta cortar la capa de la semilla con un corta uñas antes de plantar. ¿Cómo cuidar los guisantes en crecimiento? Los guisantes requieren humedad constante, especialmente cuando están floreciendo y desarrollando vainas. Riegue los guisantes 1 o 2 veces por semana, pero no los riegue en exceso para evitar la pudrición de la raíz. Cubre los guisantes en crecimiento con paja, recorte de césped u hojas trituradas para mantener la humedad y evitar el crecimiento de malezas. Las plantas de guisantes tienen enredaderas fuertes que requieren un alto soporte para crecer. Los guisantes se pueden sostener con redes tendidas entre postes altos y duraderos. Las redes también funcionan bien en el jardín trasero, pero si busca algo más bonito, considere construir un enrejado de alambre en una cerca, enrejado tipo tipi, envueltos en cordel y arcos de hierros forjados.
Asegúrese de que el soporte sea lo suficientemente alto sin importar lo que decida, hasta que no alcance una altura de al menos 5 pies. Los guisantes no comenzarán a florecer. Cosecha. Los guisantes están listos para ser cosechados entre 60 y 70 días después de la siembra, pero esto depende de la variedad y del clima. Sujete la planta de guisantes con una mano mientras retira las vainas de guisantes con la otra para evitar dañar el tallo. Enfríe los guisantes en un baño de agua fría inmediatamente después de cosecharlos y luego séquelos. Para obtener el mejor sabor, coma los guisantes frescos poco después de cosecharlos. Coseche los guisantes ingleses cuando vea que las vainas están tomando forma. Las vainas de guisantes ingleses no son comestibles, así que sáquelos de la vaina después de la cosecha. Coseche los guisantes de nieve cuando las vainas estén planas y los guisantes en el interior sean apenas visibles. Deben estar tiernos y romperse fácilmente al doblarlos. Los guisantes tienen hilos parecidos a cuerdas a lo largo de la costura. Retírelos antes de cocinarlos. Coseche los guisantes dulces cuando las vainas se hayan hinchado, pero aún no estén completamente regordetas. Es mejor cosecharlas mientras aún estén tiernas y creciendo. Los guisantes dulces también tienen hilos parecidos a cuerdas a lo largo de la costura. Retírelos antes de cocinarlos. Coseche los guisantes cada 2 o 3 días para fomentar un mayor crecimiento y un mejor sabor. Pueden perder su sabor y endurecerse si los mantiene en la planta durante mucho tiempo. Disfrute de sus guisantes frescos del jardín o córtelos en ramitas y congélelos para saborear este dulce sabor durante todo el año.